Hola, musas, y a todos los que nos escuchan a este episodio de nuestro podcast Musas Inspire. Y hoy estoy muy feliz porque me acompaña una mujer espectacular que es Ana Amaya. Ana, hola, bienvenida a nuestro podcast y a hablar de este aspecto de vida de nuestro mandala de la musa que es creativas y creadoras. Hola, Ana. Hola Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por esta invitación tan linda que me hizo súper feliz. Y un saludo muy grande a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Sí, muchas gracias por estar acá y explorando un aspecto que es un poco nuevo para ti, pero no lo creo que lo sea tanto porque tú, en lo que he visto de tu vida y tus muchas aventuras y profundizaciones en diversos aspectos de vida, siempre has sido creativa y creadora. Entonces, pues, Ana, primero quería que nos cuentes más sobre tu camino como mujer y como creadora de tu espacio que es Rosa Medicina. Cuéntanos un poco más de esa trayectoria. Claro que sí, Ale, gracias de nuevo por la oportunidad. Me encanta hablar de este tema. Y es verdad, durante mucho tiempo yo me sentía como una persona que no era creativa. La creatividad para mí se expresó desde muy niña de forma muy natural. Creo que yo fui una niña muy intuitiva, con mucha inclinación por lo sagrado, por lo divino. No tenía muchos referentes espirituales a mi alrededor más que lo religioso. Entonces, digamos que no podía explorar tanto como me fue posible después. Tendía obviamente a buscar más eso divino y sagrado afuera que adentro, pero al buscarlo afuera me sentía conectada con ciertas cosas como rituales, ceremonias de toda índole me llenaban. Las velas también como que significaban mucho para mí. Sin embargo, como que el aspecto creativo de mi vida se expresó desde muy niña en la escritura. Me regaló una identidad que durante mucho tiempo me llamé y me gusta todavía llamarme escritora, pero soy una aprendiz de escritora. Más adelante me di cuenta que soy es más una creadora de historias, que las imagino primero y me gusta plasmarlas. Pero así se forjó esa identidad. Y digamos que lo que no tenía claro, el entendimiento que me hacía falta era ese sentir y saber que realmente hacía parte de una realidad creadora, o sea, que yo era una persona creativa. Pasaron los años, yo decidí formarme como psicóloga, esa es mi profesión, es mi bagaje, lo hice con una convicción de querer ayudar a otros. Y pues al formarme como psicóloga, yo emprendí un camino de formación como científica. Y el formarme, y es algo que agradezco profundamente, porque me dio mucho pensamiento crítico y lo agradezco profundamente, pero soy consciente que cerró muchas vías creativas e intuitivas en mi vida. Nunca más volví en esos años a escribir de forma creativa, desde lo que imaginaba en el mundo de las ideas que venían a mí de forma inspirada, intuitiva, sino que me conecté con mi lado más racional, más masculino. Entonces esa parte creativa de mi vida se puso de lado y bueno, luego llevó una serie también de desbalances en mi vida, luego reflejado en mis relaciones, en mis decisiones de vida, en lo que yo misma pensaba que era. Desconexión también con mi esencia, podemos hablar o puedo identificar ahora. Yo luego encontré unos caminos de desarrollo profesional en las organizaciones y empecé, digamos, a desempeñarme como psicóloga organizacional en áreas de talento humano, talent management y demás. Obviamente cada vez más se volvía más como esa fuerza masculina dentro de mí que me llevaba a ser más competitiva, que me llevaba a ser más ambiciosa, querer lograr y hacer, hasta que sentí como que perdí un poco como ese sentido. Hubo un momento de mi vida donde tuve que parar laboralmente, entonces fue como,
como un choque porque no estaba acostumbrada, yo estaba acostumbrada a hacer, sal del colegio, ve inmediatamente a la universidad y haz rápido la tesis, no puedes darte esos 6 meses, no, sigue, y luego trabajar y hacer. Es lo que yo tenía, digamos, en mi programa. Pero luego hubo una oportunidad de parar un tiempo y me empecé a conectar con aspectos digamos, de empezar a ver como la belleza a mi alrededor, y volver a conectar ahí me ayudó a conectar con lo femenino. Años más tarde yo recibí una idea intuitiva también después de un proceso largo de autoconocimiento. Fue justo después de haberme formado como coach, me acababa de graduar como coach, en un proceso que realmente se trata más de el coach formándose para tener presencia para otros que en adquirir conocimientos. Y ahí fue pues cuando recibí de forma, digo milagrosa, para mí fue un milagro en mi vida, una idea completamente inspirada, bella, intuitiva, llena de luz, llena de una energía especial, que fue una idea inspirada para escribir una novela que hasta hoy se está escribiendo. Entonces eso pues fue un poco como toda mi trayectoria, desconocerme, desconectarme con mi lado intuitivo, y creativo, con ambos de hecho, y pensando que yo no lo era, que era ajeno a mí, pero luego como volviendo, o sea, fue realmente, y por eso yo resueno tanto con tu trabajo, Ale, porque es que se trató precisamente de un balance de mis energías internas, y al balancearlas, hacer ese acto de parar y no hacer nada, y no hacer, lograr, es que me fue posible empezar a recibir, vaciar para recibir este tipo de ideas. Y ahí pues bueno, se desprendió un nuevo camino, una nueva avenida en mi vida. Pasaron muchas cosas, porque no terminaría acá, muchas noches oscuras del alma, mucho enfrentar, o sea, la vida se vuelve más intensa cuando tienes una experiencia espiritual de ese tipo. Y en algún momento sentía que las cajas de las organizaciones no me quedaban pequeñas y que no es lo que yo era en esencia. Entonces salgo del mundo corporativo para crear Rosa Medicina, muy a mi manera, muy desde mi corazón, muy desde lo que yo siento y muy desde lo que me produce gozo y placer. No, Ana, es que me siento tan identificada con tu historia, y gracias por compartirla, y todo ese tránsito desde lo que pensamos es el liderazgo, desde lo masculino y lo rígidas que nos vuelve y nos mete en cajitas, y con como esos paradigmas de liderazgo desde la competencia, desde la exigencia permanente, y cómo solo vaciándonos podemos realmente transformar nuestras vidas y empezar a permitir que entre esa energía femenina, ¿no? Y una de sus facetas es esa creatividad, ¿no? Es otra cosa. ¿Cómo la has sentido tú, ese liderazgo desde tu femenino, y cómo lo has usado para crear tu nueva vida y tu nuevo proyecto de vida? Sí, claro. Al igual que lo que tu historia nos cuenta y lo que conozco por lo que nos has contado, yo era una persona que lideraba desde mi masculino, y hoy pues acepto con mucha humildad y amor hacia mí misma que yo también era una persona incluso tóxica en mi ambiente laboral. Llegaba a esos niveles de toxicidad para poder encajar. Y digamos que desprenderme de esa identidad fue un proceso que para mí se sintió como una muerte literal. Yo tenía pesadillas con muerte de personas queridas, allegadas a mí, jóvenes. Y digamos que esa persona joven en mi sueño pues era un reflejo de mí misma, porque era algo de mí que estaba muriendo. Pero al ser una estructura tan arraigada, como que tambaleaba en mi psique, en mi mundo psíquico interno, entonces me hacía de verdad emerger unas emociones terroríficas. Te puedo decir que de verdad era de terror. Físicamente también llegué a sentir temas de enfermedad, unos síntomas que realmente no estaban ahí, como si de verdad estuviera experimentando una muerte, y a veces en lo diurno, en la vigilia, sentía que iba a morir, pero realmente era una identidad fuerte muriendo. Y creo que eso pasó, o sea, cuando yo me entregué a esa muerte, una maestra espiritual mía muy querida me dijo, pues Ana, entrégate a la muerte, si te vas a morir, muérete, no hay nada que puedas hacer, no lo puedes controlar. Entonces yo dije, pues sí, eso es lo que he hecho toda mi vida, controlar
me voy a entregar. Y al entregar, claro, pues se derrumba todo y empieza un momento para construir. Yo, digamos, bueno, como bien lo recuerdas, tuvimos la oportunidad de conocernos tú y yo a través de esta maestra Lenka Lila Dauti, y el trabajo arquetípico con ella me permitió reconocerme de nuevo en mi esencia y de ahí desplegar un liderazgo muy femenino desde mi arquetipo dominante. Y mi arquetipo dominante está muy conectado con lo que llamamos la diosa del amor, desde ese linaje, muy conectada con lo sagrado, con la belleza, con el mundo de los sentidos, con Afrodita, pero en especial con esta frecuencia del amor incondicional. Entonces, para mí, ese liderar desde mi femenino ha sido mucho desde el amor, desde el corazón, pero también me ha sido posible conectar desde la belleza. Y yo sé que la belleza es una experiencia subjetiva y debe serlo, pero digamos que yo empecé a explorar lo que la belleza era para mí y empecé, digamos, a buscarla desde adentro y a reflejarla en mi exterior. Entonces de ahí viene, creo que mi estilo de liderazgo, algo que se siente muy real dentro de mí, algo que me produce gozo, que se siente muy, muy natural. Esto lo empecé a indagar a través de símbolos que me llevaban una y otra vez a ese arquetipo que se repetían en mi vida, que me llamaban la atención, entonces fueron las pistas. Y luego simplemente decidí entrar en ese arquetipo, dejarme llenar por él y desplegarlo. Y ha sido de verdad una experiencia muy gozosa que disfruto y que me hace sentir más disponible para estar en servicio hacia otros. No, espectacular y pues muy hermoso tu camino, increíble, y muy coherente con un cambio pues de paradigmas y noches oscuras del alma. Me siento muy también identificada con esos momentos difíciles de soltar el ego, ¿no? Desaprender tantas cosas para volver a llenarme de otra energía que es la base de todo, y fue con base en ese proceso que creé el mandala de la musa, pensando, bueno, ¿cómo podría pintar esto o crear como algo que comunique cuáles son esos aspectos de vida que reflejan ese femenino, esa energía femenina y cómo los equilibramos, ¿no? Y entonces dentro de todos los aspectos de vida está creativas y creadoras, que es esa energía de la creatividad. Ana, ¿tú cómo la definirías? ¿Tú cómo la sientes? ¿Cómo la vives? Y también cómo le dirías a las mujeres cómo la pueden también entender y cultivar más en su vida. Claro, mira, la creatividad es un aspecto maravilloso y por eso yo un poco saltaba de alegría cuando fui invitada a apoyar este aspecto en tu comunidad, porque es, digamos, en mi experiencia más profunda, la creatividad es esa cualidad que es sagrada, o sea, es santa, porque nos conecta con Dios. Es una cualidad que compartimos con Dios. Digamos que cuando pensamos en Dios, en el universo, en la gran fuente, lo que cada cual aquí crea en su espiritualidad, en su camino, en que es nuestro origen final y último, o nuestro destino último cuando retornemos a ese todo, ¿qué fue lo que pasó ahí cuando volvemos al origen? Ese origen, esa fuerza, ese Dios, esa energía, esa fuente decidió expandirse en forma de luz. Bueno, primero, en muchos mitos de la creación dicen que primero fue el sonido, porque el creador dice hágase la luz. Entonces empieza a expandirse y empieza a crear, porque dentro tenía todas las ideas de todo y sabía absolutamente todo. Era como una gran biblioteca condensada en un punto infinitamente denso en alguna parte. Y al saberlo todo, entonces dice, bueno, yo quiero experimentarme, quiero experimentar esto. Y después de haberlo imaginado, de haber tenido esto en el conocimiento, en la mente, de ahí de los principios herméticos del universo que dicen que todo es mental, todo en el universo es mente. Entonces esta mente lo sabe todo, pero quiere experimentarse. Y se expande entonces en forma de luz para poder crear todo lo que existe. Entonces hay una primera cualidad sagrada que dio origen a todo y que tiene que ver con crear, imaginar
o saber algo en la mente para crearlo, para materializarlo. Y eso es algo que nosotros compartimos. Toda experiencia creativa inicia precisamente con una imagen que nosotros tuvimos. Un pintor primero lo ve en su mente para luego plasmarlo. Precisamente hoy estábamos trabajando un texto que dice que que para poder haber esculpido el David, o las grandes esculturas que tenemos, el escultor tuvo que verla primero, la imagen en la piedra. Entonces, esa imagen, esa cualidad es santa, es sagrada y nos conecta precisamente con ese todo, con ese Dios, o sea, nos equipara. Esa es la semejanza que encontramos. Y en esa semejanza de podernos identificar con una cualidad santa y divina, entonces empezamos a sabernos también parte de esa creación. Nosotros tenemos el referente de la familia, de ser hijo o hija de alguien, y creo que esta imagen ha adquirido fuerza a través de los siglos en cualquier mito de la creación, en cualquier línea espiritual o en cualquier religión. Y decir, bueno, es que somos hijas o hijos de un gran Dios, por ese referente tan fuerte que biológicamente tenemos en nuestra línea de sangre al reproducirnos. Entonces venimos de un padre, una madre. Entonces en ese ser hijo de esa creación es que podemos reconocernos y decir, esta creatividad me fue dada, o sea, es parte de lo que la creación es parte de mí, vive dentro de mí. Soy un fractal de la divinidad, de esa gran creación inicial, y vive dentro de mí. Entonces solo me basta imaginar para poder crear. Y esto, digamos, no es una experiencia que sirva para algo necesariamente, que también es como un constructo que hemos ido forjando a través de los años. Es decir, es que la creatividad tiene que servir para algo, nuestros actos creativos tienen que servir un propósito, y no necesariamente es así, porque sencillamente lo que hacemos cuando estamos creando es experimentarnos. Así cuando evocamos la creación del universo, del cosmos, del todo, que era como, bueno, quiero experimentarme, quiero tener la experiencia del ser. Entonces la creatividad va más allá de ser artístico, es realmente la posibilidad de ser, de tener una experiencia del ser muy profunda, desde lo que yo quiero, desde lo que yo imagino, sabiendo que si lo imagino, puedo crearlo, puedo plasmarlo. Y puedo plasmarlo desde mi yo más auténtico, desde lo que yo tenga dentro. Entonces es una cualidad que por ese sentido nos conecta con lo sagrado. Esto se puede hacer y verse de muchas maneras, por supuesto, desde lo artístico, pues no solamente tiene unas cualidades estéticas especiales y un valor filosófico muy grande para la humanidad. Pero los actos creativos no son solamente eso, o sea, pueden verse de cualquier manera. Y una de las cosas que es lindo también tener en cuenta es que es una cualidad también muy, muy femenina, porque el crear es como ese dar a luz algo. Y de ahí que la mujer y su posibilidad de ser madre y de crear y gestar vida en el vientre, le dé esa naturalidad con esa matriz cósmica de la que todos venimos. Nosotros pues hemos perdido contacto con esa idea de la diosa y a veces pensamos en un dios más desde lo masculino, pero realmente las dos fuerzas tuvieron que confluir en algún momento para dar lugar a todo lo que existe. Y así como todos venimos de un vientre materno, el cosmos no es la excepción, viene de una gran, gran matriz cósmica para dar lugar a todo lo que existe. De ahí entonces que una mujer tenga esa cualidad grandísima, conectar con el vientre, que ahí está el chakra también que conecta con la creatividad, de una u otra manera, con la creación, que está en el vientre. Porque precisamente cuando una mujer está gestando su hijo, su bebé, está ejerciendo de diosa en ese momento dentro del vientre. Entonces, obviamente, pues esto, digamos, son
son conceptos, son palabras que vienen, que tienen muchos, pueden tener un referente religioso, pero realmente es un proceso mucho más espiritual, mucho más profundo, que nos conecta con todo lo que somos. Y de ahí que en efecto todos contamos con estas cualidades creativas que nos fueron ya dadas simplemente por ser, por estar y fluir en esta creación que estamos viviendo. Y ahí hermosísimo porque lo estás dando una dimensión tan multidimensional y espiritual y como de la fuente, ¿no? De conectarnos con esa fuente que es la energía creativa y como mujeres también saberla traducir desde la energía femenina y manifestar, traer, ¿no? Bajar al cuerpo y también expresarlo desde el cuerpo y desde también nuestro cuerpo femenino. Uh-huh. Eh, ¿Tú cómo le dirías si esto es un flujo y es algo tan poderoso que está en todos tenemos acceso a esta energía? Eh, ¿Cómo le dirías a alguien? Y escucho muchas personas, hombres y mujeres, que se sienten bloqueados o bloqueadas y sienten que no son creativos. ¿Qué crees que pasó ahí y cómo les ayudarías a entender, a conectar con esta energía y volver a permitir que la creatividad fluya en sus vidas? Si yo he identificado esto, no necesariamente debe ser el 100% de los casos, pero en la mayoría, te diría en un 90% de los bloqueos creativos de hombres o mujeres, podemos ver un desbalance en su energía femenina. Y esto no tiene que ver personalmente con el individuo, es más digamos, es una línea, es un ciclo que estamos viviendo como humanidad. Lo que pasa es que para nosotros esto se ve inmenso porque estamos hablando de un ciclo de cerca de 3 milenios, de 3000 años, y eso para nosotros es como wow. Entonces para nosotros es casi en nuestra dimensión temporal, es como todo lo que existe. Entonces yo lo que veo usualmente es un desbalance de energías femeninas y masculinas. En los videos que tuve oportunidad de grabar, digamos que di varias ideas. Una de ellas es poder, digamos, conectar con el gozo, con ese gozo, con el placer que nos dan los sentidos, y es simplemente estimular nuestros sentidos con lo que sea que nos guste. Eso es una gran opción. Es una forma muy femenina también de empezar a balancear esas energías que muy probablemente están desbalanceadas. Hay otras maneras que tienen que ver con visualizar, con sentir que la inspiración o que las ideas más puras empiezan a venir desde el chakra corona en forma de luz, que luego se tornan como fuego, que yo lo llamo el fuego de la creación por varias referencias que he leído y porque es poético lo que trae esa frase, fuego de la creación. Entonces me conecta inmediatamente. Entonces también es una manera de sentir, porque si te das cuenta es un acto muy femenino este de recibir, y a veces eso es lo que pasa en un bloqueo creativo, que tendemos a hacer cuando lo que tenemos es que vaciar quizás para que de nuevo se vuelva o volvamos a ser vasijas de esas ideas que han de pasar por nosotros. Eso es una opción. Hay muchas maneras y esto se puede ver de muchas formas. Lo importante es que sea algo que genere gozo porque a veces eso es lo que pasa, que hay falta de juego, hay falta de placer, hay falta de gozo. Entonces el acto de escribir, estoy bloqueada creativamente, o el acto de no tengo más ideas en mi trabajo, entonces se vuelve ya como algo tedioso, hay una desconexión con el placer. A veces entonces tiene que ver con eso, pero una de mis favoritas que no la incluí en la serie de videos que hicimos, y que en lo personal me ayuda mucho, es empezar a conectar con el ojo de la belleza y decir, ok, ¿cómo puedo embellecer mis espacios? ¿Cómo puedo embellecerme a mí misma? ¿Cómo puedo embellecer este escrito? Y si tuviera que conectar con ese bloqueo, entonces, ¿cómo lo dibujaría? Entonces empiezo a dibujar mi propio bloqueo creativo, que se ve como un círculo que no tiene nada por dentro, que está vacío, que está bloqueado. Entonces el poder conectar y ver qué me quiere decir ese bloqueo es algo que también he encontrado útil.
Yo creo que hay muchas maneras. A veces caminar, salir, caminar, mover un poco la energía, hacer un baile, digamos que me haga sentir o con la intención de desbloquear lo que sea que esté bloqueado dentro de mí. Pero de nuevo, lo básico es encontrar una actividad que genere gozo para poder entrar desde ahí como esa parte más placentera que tiene que ver con crear. Y usualmente, sí diría, como te digo, en la mayoría de los casos que hay un bloqueo por un desbalance en las energías del femenino y el masculino. Y cuéntanos un poco, ya en tu proyecto Rosa Medicina, que está dedicado a servir a mujeres en procesos de sanación y transformación, ¿cómo las ayudas? ¿Cómo, por un lado, integras, porque me imagino tú también debes estar en tu energía masculina para hacer ciertas cosas, estructuras, necesitas la energía masculina, y cómo invitas a la energía femenina también en tus proyectos, en tu trabajo, en tu día a día, eh, y cómo tú te ayudas también a mantener ese equilibrio interior. A veces nos salimos de equilibrio, a veces no sabemos, a veces, ¿no? Yo a veces me desequilibrio mucho hacia lo masculino, luego vuelvo a lo femenino y así, ¿no? Es como una danza, pero ¿cómo lo aplicas tú en tu día a día y en tu proyecto? Claro. Eh, He encontrado varias estrategias a través del tiempo y una de las cosas que, digamos, he intentado hacer con mucha intención y mucho propósito es quizás ver el reflejo de lo que era mi vida corporativa y de cómo era ir y aprender de eso, o sea, ir a hacer y aprender de esa experiencia. Y una de las conclusiones que pude sacar viendo mi historia, viendo lo que fueron los 15 años de mi profesión en las organizaciones, es que yo no tenía muchos tiempos de recarga. Hoy escuchamos mucho este concepto de empresas regenerativas. Ese es el concepto, regeneración. Y yo me di cuenta que yo necesito unos ciclos de regeneración que quizás no sean tan largos. En mi vida corporativa estaba, digamos, completamente enganchada con metas de largo plazo, de mediano plazo, de corto plazo, pero todo era una meta, todo era un hacer. Y yo me di cuenta que necesito muchos más tiempos de recarga. Entonces a veces tengo unos periodos relativamente cortos, bueno, cortos frente a lo que yo solía pensar a un año. A veces puede ser un mes, pueden ser 2 meses muy, muy intensos. Que luego van a requerir mucha más un tiempo de recarga, es decir, desligarme un poco de los proyectos, desligarme un poco de las tareas y dejarlas un poquito como descansar para poder fluir. Entonces son ciclos que hoy en día los vivo de forma más corta, con periodos muy conscientes de recarga, de regeneración, donde no estamos haciendo mucho. Y de hecho mi equipo también lo invito a no hacer mucho en esos días. Y se siente un poco raro, incluso como líder de un equipo se siente raro ver que no tienen muchas tareas en una semana, pero yo he ido fluyendo con eso y veo que nos da resultados porque esos tiempos de recarga son importantes para todos. Otra de las cosas que he intentado es organizar mi semana en días más masculinos, días más femeninos. Entonces intento que, por ejemplo, los lunes sean más días de reuniones, de hacer, con mucha energía masculina, de planeación, por ejemplo. Donde martes, miércoles y jueves pues está balanceado entre ambas. Estoy generalmente mucho más disponible para el servicio, para consultas, para sesiones individuales. Y viernes, pues que es el día que conecta con Venus, es un día mucho más creativo, pasivo, dedicado al placer. Entonces así también he podido encontrar ese balance porque es muy necesario, o sea, no puedo dejar el masculino de lado, esa posibilidad que nos da estructura y propósito y que nos lleva, es un balance todo. Entonces en ese orden de ideas he encontrado pues este esquema de vida. Pero más allá de eso, yo vuelvo al mismo punto, que debe hacerse con mucho sentido de gozo. Si yo estoy mucho tiempo con una tarea y veo que ya me parece tediosa, que le estoy haciendo mucha resistencia o
generalmente siento que es un problema creativo lo que hay ahí. Por más rutinario, por más operativo que sea esa labor, yo digo, hay un problema creativo, quizás hay algo que no estamos haciendo bien, quizás esta tarea no es necesaria, quizás esta tarea la podemos hacer mejor de otras formas. Todos esos bloqueos, todos esos momentos de resistencia suelen ser un problema creativo en esencia. Y de nuevo, entonces ahí es como volver a conectar con el placer, decir, bueno, ¿cómo debería ser esto? ¿Esto es importante o no? Y simplemente nos vamos comprometiendo con tareas y de verdad con cosas que nos gusten. Que incluso lo que sea la tarea más operativa y más tediosa, que tenga gracia, que nos cause placer. Y siempre hay una manera creativa para que eso salga y aflore y se revele de alguna manera. Entonces, es una como de las formas como yo misma lo he encontrado, conectándome también mucho con la estética de cada cosa, ponerle colores. Hoy en día mis planeaciones estratégicas tienen un montón de hojas de colores, marcadores, me siento en el piso para no cansarme. Yo solía pasar horas y horas y horas en salas de reuniones, en la misma silla, súper tensa, en el laptop mirando, con pocas pausas activas, entonces ya no, o sea, muy poco hago eso. Tengo colores, tengo marcadores, tengo mis oráculos también para planear. Entonces se convierten de verdad en cosas que sean gozosas y que nos ayuden a regenerar y creo que impregnar como toda mi estructura, todo mi negocio, Rosa Medicina, con esa energía ha hecho la diferencia porque ponemos tanto gozo y cuando tú te gozas algo, tú te conectas con el amor que sientes haciendo esa tarea. Entonces eso es lo que impregnamos en cada cosa que hacemos y se refleja frente a las personas que vamos a servir y pues aquellas que vienen a consultarnos. Entonces, sí, creo que esa es la manera, el gozo de verdad es fundamental. No, espectacular. Además nos diste unos herramientas súper prácticas. Yo también uso, digamos, agendas, planeo días de acuerdo a energías y eso me ayuda a recargar y creo que hablas de algo tan importante que es esa parte, esa ciclicidad, ¿no? Y a entender, sabernos reponer eh, energéticamente, que ese es otro aspecto del mandala de la musa, que es vitales y cíclicas, es como entender esa base de nuestra energía, saberla nutrir y reponer, conectarnos con los ciclos de la naturaleza y con esa energía femenina y que eso ayuda es a reinventarnos, como nos ayuda siempre a regenerarnos. Y esa palabra regenerativo me encantó, es algo que estoy ahora también explorando mucho esa palabra, qué es el liderazgo regenerativo y qué son las empresas regenerativas. Y me encantaría escuchar tú cómo lo ves, cómo lo sientes, porque yo veo ahí está el futuro del mundo, del planeta y de las empresas. ¿Cómo ves tú ese liderazgo regenerativo y las empresas regenerativas? Por supuesto, me parece un concepto primero lindísimo, es un concepto femenino, es una cualidad de hecho femenina, sagrada, importantísima para retornar el balance del mundo y poderlo retornar a las estructuras que sostienen en su mayoría nuestro planeta, como son las empresas, me parece vital. ¿Cómo lo veo yo? Yo pienso que tiene que pasar como desde lo individual, ¿sí? O sea, poder pasar a entender esos ciclos, así como tú y yo estamos hablando acá, entender que hay ciclos de descanso, traer conciencia a que las estaciones también viven dentro de mí, a veces no necesariamente coinciden con la estación física que haya en el lugar en el que vivo, pero porque yo a veces digo, los inviernos pueden prolongarse más o menos de la estación física que estemos viviendo, entonces es importante reconocer esos ciclos y tener esos tiempos de recarga, que no siempre es el hacer, porque también es como estas empresas que se dedican a la explotación de recursos, entonces van a una montaña y cierran y secan la montaña en muy poco tiempo.
y algunas de ellas incluso podrían hacer algo más sostenible en un curso más largo, pero se dedican a traerlo todo y yo pienso que lo mismo ocurre con nosotros, o sea, chupar las ideas de una y querer hacer sin propósito, solo por hacer, producir, se convierte como en una carrera frenética que no nos lleva a ninguna parte, excepto a entrar en ese desbalance y tener que luego sanar y sufrir más. Entonces esta posibilidad de traer el trabajo, lo regenerativo, nos daría más tiempo de pausa, empezar a aceptar la pausa como algo que está bien, porque es que hoy en día la gente se siente culpable de decir, bueno, voy a tomarme 2 horas de pausa en mi trabajo, en medio del trabajo. Entonces primero traer esa conciencia y que luego esta empresa pueda empezar a es como alinearse como si fueran pequeñas células y luego pequeños tejidos y ver qué tanto regeneración necesita cada uno desde su propia célula, luego desde cada tejido que conformaría un grupo de trabajo y luego como el gran órgano que sería la empresa como tal. Y ese órgano que haga conciencia luego que es parte de un planeta y luego hacerse las preguntas de, bueno, ¿cómo estoy siendo coherente y conectado con el planeta, con el ambiente? Incluso con la cultura, con lo social, con todo, con el arte. ¿Cómo estoy conectando? Estoy, digamos, siendo coherente con una sostenibilidad a largo plazo, con crear armonía, con traer esas cualidades al mundo o no. Entonces, hacerse esas preguntas y empezar a buscar líneas para entrar en esa armonía con el planeta, o sea, que de verdad sea un discurso coherente que viene desde adentro, que se va, como te digo, multiplicando por células, luego el tejido, luego el órgano y luego al planeta entero. Entonces esa posibilidad de tomar responsabilidad personal y saber que lo que yo haga está afectando el todo, mi entorno, el planeta, y que esta empresa, o sea, que tenemos la posibilidad de sostener y crear una empresa como equipo, pero que sea una empresa que a su vez sea un ejemplo, un microcosmos en la Tierra, y que sea un microcosmos que pueda emitir energía de alta vibración, entonces va a ser la diferencia. ¿Y eso qué significa? Ver cuáles son esos momentos de regeneración, o sea, donde la vida prime y donde exista la posibilidad de generar vida, de fluir con esos ciclos. Podríamos decir muchas cosas acá, pero bueno, hay todo un espacio de vitales y cíclicas, pero tiene que ver mucho con ese tema de los ciclos y todo vuelve y retorna a lo mismo, a empezar a traer esas cualidades muy femeninas a estos lugares que tradicionalmente han sido de alta energía masculina. Espectacular, sí. Y entonces, ¿por qué crees tú que es importante que cultivemos esta cualidad? ¿Por qué es importante esta energía femenina ahora en el mundo, en este momento que vive el mundo? ¿Por qué es importante cultivar esta energía de creativas y creadoras? Más que nunca. Más que nunca. Bueno, primero la posibilidad de retornar al balance está más abierta que nunca. Quizás ninguno de nosotros lo viva por el resto de nuestra vida, pero todas las cosas que tienden a desbalancearse tienden a volcarse. Es como que estamos acá en una balanza y qué pasa si la balanza se cae hacia un lado, pues se va a ir toda y va a terminar en su forma actual. Eso, digamos, sería el destino inevitable si no balanceáramos la energía. Entonces, eso es como en un aspecto más macro. Y de nuevo, no es un proceso que va a ocurrir en lo que quede de vida alguno de las personas que estén viendo esto, pero digamos, puede suceder más adelante. Es clarísimo cómo también la desconexión con la Tierra, con nuestro planeta, ha llevado a bastantes daños, desarmonías y recursos que si miramos, bueno, tú eres una estudiosa y experta en temas de medio ambiente y más que yo puedes dar cuenta de los peligros que corre nuestro planeta y seguramente podrías nombrar mucho y trabajaste también mucho tiempo para mitigarlos. Entonces realmente traer esta energía nos va a permitir volver a la armonía. Y si te das cuenta, no es solamente la armonía con el planeta que nos sostiene, sino también entre nosotros.
para poder mitigar la competencia, la guerra y esa posibilidad de aceptarnos en nuestra individualidad, de vivir en tolerancia y de tomar responsabilidad de que si no lo hacemos todos juntos, no lo vamos a lograr, pero para hacerlo todos juntos tengo que empezar conmigo mismo, sin pretender que el otro cambie. Entonces eso es como lo más elevado de la energía femenina. Ya el tema de la creatividad en este momento se hace fundamental porque es que tenemos un regalo muy especial. El COVID y todo lo que implicó para nosotros el año 2020 nos llevó o nos trajo ese regalo de destruir muchas cosas. Y eso es una fuerza que vemos también en algunos, o sea, que vemos en el universo, esa posibilidad de un poco destruir, preservar lo que tiene que ser preservado y luego crear de nuevo. Entonces, cuando se destruye todas esas cosas, pues se puede fertilizar el suelo donde volvemos a sembrar. Así que en este momento más que nunca, donde muchas estructuras se han ido al suelo, donde muchas cosas que hacíamos antes se han derrumbado, se hace más importante que nunca crear desde lo más profundo de nuestro ser y decir, bueno, ¿qué sería lo que me produciría gozo? ¿Cómo puedo hacer mejor mi trabajo? ¿Cómo puedo, digamos, elevar la energía de este espacio donde interactúo con otros compañeros? Mi casa. ¿Qué cosas nuevas puedo crear acá? Porque cuando se derrumba todo, se abren las posibilidades. Entramos de nuevo en el vacío. Volvemos al tema del vacío. Y ahí cuando estamos en el vacío, en el misterio, se abren inmediatamente las posibilidades. Cuando todo está construido, denso, no hay espacio para la creación. Entonces este es un momento, creo que único y privilegiado para imaginar, para conectar con el placer, para conectar con la esencia y decir qué cosas nuevas podemos traer. Yo siempre insisto, y quizás pues estoy un poquito sesgada porque, repito, es parte de mi arquetipo predominante, pero si pudiéramos mirar las cosas desde el ojo de la belleza y preguntarnos todos los días, ¿cómo puedo traer más belleza a este espacio? Estoy sufriendo en mi trabajo porque no me aguanto a mi jefe, ni a mis compañeros, ni a nadie. ¿Cómo puedo traer belleza a este espacio? A las hojas de cálculo que presento, al PowerPoint que tengo que mostrar mañana, a una audiencia súper. Entonces, ¿cómo puedo iluminarlos en belleza? Yo me acuerdo hace un tiempo en una empresa súper estructurada, porque era una industria súper rígida, súper estructurada, y hacíamos como unos encuentros de seguridad, porque la seguridad era muy importante en esta empresa. Entonces, todos teníamos que turnarnos en algún momento en esa oficina. Era una oficina regional, personas internacionales, así los super ejecutivos y súper ambiciosos y enfocados en las metas. Entonces cada semana alguien tenía que tomar un tema de seguridad y dar un tip de seguridad, y bueno, y veías que era lo mismo toda la semana, lo mismo. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo puedo traer más belleza a este espacio? Y recuerdo haber llevado un ejercicio de respiración. Y entonces respiramos todos, hicimos una demostración y tú no te imaginas la luz que yo veía. Es que me conmueve, se me pone la piel de gallina, la luz que yo veía, todos siendo lo mismo, hasta el ejecutivo más ejecutivo, hasta la persona asistente, todos éramos lo mismo, respirando, inhalando y exhalando en ese momento. Y ese ser lo mismo, esa unión trajo un montón de belleza esa mañana. Como anécdota, luego me contaron que la cabeza, el líder de la región, quien estaba en esa sesión de respiración, después entró a una reunión, porque es que yo recuerdo haber visto la cara de él, porque yo lo miré al final, y recuerdo haber visto un alivio en su expresión, después de que hicimos el ejercicio de respirar. Y alguien luego me contó que luego entraron a una reunión y que él les decía como, bueno, no quiero que me estresen porque me he quedado muy relajado, así que por favor no me arruinen esto, pero es un espacio que aprendieron que podían retornar siempre, y todo empezó con una pregunta: ¿cómo puedo embellecer ese espacio? ¿Cómo puedo embellecer esa sesión tan repetitiva, tan aburrida, que ya nadie toma en serio?
y mirar las cosas a través del ojo de la belleza, lo que la belleza significa para cada cual, nos abre como esas posibilidades de ir y crearla y embellecer el mundo y el espacio y elevar la frecuencia, la vibración, porque es que la belleza nos conecta con la vibración del amor incondicional. Ese es el truco, esa es la clave. Yo sé que cuando hablamos a veces de belleza, tendemos a confundirnos con ciertos parámetros de belleza, de cosificación de la mujer, de otras cosas como ha mutado este concepto. Pero la belleza es mucho más allá de eso, más allá de lo externo, aunque es válido en lo externo decir, bueno, ¿cómo puedo adornarme para poner belleza sobre mí? Y es verdad, la belleza empieza desde dentro, pero es válido. Es un acto de amor mirarte y decir, bueno, ¿cómo puedo desde el ojo de la belleza traer más belleza a mí, a mi espacio, a mi alrededor? Entonces, esa es una pregunta muy poderosa. A veces va a ser una idea, a veces puede ser simplemente traer luz, traer una lámpara a mi espacio, a veces puede ser llenarla de flores, a veces puede ser traer una pintura, una imagen. Y esa frecuencia de la belleza nos va a conectar directamente con el amor incondicional. Entonces, hacerse esa pregunta en estos momentos que estamos creando estructuras, que estamos en esta posibilidad de ser creativas y creadoras en esta nueva era después de que muchas cosas se han derrumbado, se hace importante porque es una oportunidad para elevar la frecuencia y la vibración del mundo. Y volver a pintar, volver a ser artistas de nuestras vidas, volver a ser artistas y creadoras de mundos, de estructuras, de empresas, de todo, ¿no? Hasta de orden. Y es qué bonito lo que has hablado de que viene conectado tanto con el placer como con la belleza. Y esos dos términos en el mundo anterior eran vistos como frívolos o como que no hay tiempo para eso, como que primero hay que producir y lograr las metas de impacto y después hablamos de belleza o después hablamos de placer porque son como cosas secundarias. Y aquí lo que estás hablando y que me parece súper coherente con lo que es todo pues nuestro programa y lo que enseñamos es que eso está al centro, eso es lo que inspira la creación, la belleza, el placer y cómo nos guiamos por eso que son energías sagradas, cómo eso nos alimenta la creatividad y eso que vamos a crear, ¿no? A nuestros proyectos y a manifestar nuevos órdenes y estructuras que tienen eso, que es belleza y fíjate que hay una frase que dice, la belleza salvará el mundo. Y luego esa frase, creo que fue en el Renacimiento, mutó, no mutó, se cambió, se transformó y se empezó a hablar de el arte salvará al mundo. Mira, en el Renacimiento, la frecuencia, la vibración del mundo era bajísima. Y yo pienso que si el mundo no desapareció debido a las guerras, al malentendido, porque si recuerdas también había muchas luchas de poder, quién era el imperio, quién era el emperador, quién era el dueño del mundo. Eso era lo que estaba en juego en esa época, la vibración del mundo era bajísima, bajísima. Y soy convencida de que todos estos artistas del Renacimiento, por eso llevo a Botticelli a mis espaldas, porque y lo pueden ver detrás mío, porque para mí es mi maestro, o sea, yo pienso que me inspira de alguna forma su frecuencia de sus pinturas, desde niña me inspiraba y me llamaba, y está impregnado de esa energía femenina y de esta frecuencia del amor incondicional. Pero digamos que volviendo la posibilidad de hacer arte y de volver a ver el mundo con los ojos de la belleza, pienso que nos elevó de alguna forma y nos ayudó a sobrevivir. Por eso es que se hace de verdad fundamental e importante. Y que claro, se puede perder porque lo que tú dices es cierto, se puso en un segundo plano. Es frívolo, no es importante, son cosas de mujeres. Cuando no es verdad en lo absoluto. Entonces pienso que hoy, en este nuevo renacer que tiene el mundo, yo creo que vamos a ver atrás, o la historia nos dirá, pero cuando se vea en unos siglos atrás esta época, es muy probable que se hable de nuevo de un nuevo renacimiento. Y nuevamente la belleza tendrá un papel fundamental en esa construcción de un nuevo mundo. Sí, Ana, y me parece súper relevante
cómo lo dices y además ahora pues viendo la reciente inauguración del presidente Biden, donde una poeta Mm. es la que más impacto generó con su poema, que eso es arte, eso es creatividad, y desde su arte lo usó para denunciar, ¿sí? Para poner un tema bastante complejo que sin hacerlo político, sin hacerlo, ¿cierto? Sin generar división, sino lo que ella hizo a través de su arte fue generar unión y luz, ¿no? Mm. Y ojalá esos poetas y artistas que están también en cada una de nosotras, en cada persona que nos escuche, en cada persona que quiera emprender un proyecto de vida nuevo o que estén en un trabajo actual y quieran renovarse y también canalizar esta energía, lo importante que es ahorita para todos y que está asequible a todos, a empezar a escuchar, empezar a darnos espacios para escuchar la poesía, escuchar música, abrirnos a esos espacios de pura expresión creativa por el goce, porque nos conectamos con esa energía del juego, de la creatividad, de la inocencia, que nos ayuda a realmente nutrirnos e incluso y nutrir nuestros proyectos y volverlos de mayor impacto, ¿no? Es algo súper interesante y es muy especial vivir en estos momentos, creo, de la historia y como dijiste tú, pasó en el Renacimiento y está pasando nuevamente ahorita, esos giros tan de fondo, esos cambios también de conciencia que nos ayudan a generar eso nuevo, lo nuevo y lo regenerativo. Así es, y tengo esperanza que así será. Hoy en día tenemos más acceso a información, a datos, a conciencia. Estamos conectados, o sea, de verdad que haber traído el Internet al mundo es una maravilla. Entonces estamos conectados y tenemos muchas más posibilidades para elevarnos mucho más que lo que pudimos encontrar en los años 1500, cuando estaba floreciendo el Renacimiento. Y claro, es un proceso, no va a ocurrir en un año, en dos, va a pasar un tiempo. Algunas veces me han escuchado decir que seguramente no vamos a ver el gran cambio en lo que quede de nuestras vidas, ni siquiera los que están más jóvenes, pero tenemos una responsabilidad enorme de poner las semillas que otros seguirán cuidando para que en algún momento florezcan en esas cosas que siempre quisimos. Entonces volvemos al aspecto de ser creativo y creador, empezando a imaginar primero. Y en ese imaginar sembramos esa semilla que queremos para el mundo. Ahí es donde radica la gran responsabilidad. Seguramente no vamos a ver el gran cambio social y cultural porque lleva tiempo, pero sí tenemos la responsabilidad y la posibilidad de sembrar, imaginando y creando desde nuestra mente. Espectacular, Ana. Creo que esto nos daría por mucho tiempo más. Sin embargo, ya estamos llegando al final de nuestra entrevista. Me ha parecido fantástica, súper inspiradora para todos los que nos quieran escuchar y también que conozcan más de ti, Ana, y se conecten con tu proyecto y con tus espacios. Cuéntanos antes de que cerremos más de estos espacios que tú ofreces y cómo se pueden poner en contacto las personas contigo y con lo que tú también estás creando. Claro que sí, gracias Ale. Bueno, Rosa Medicina, yo siempre digo, es una prolongación de mi corazón, creada desde mi gozo y desde lo que, desde mi individualidad, mi subjetividad, considero que es bello. Entonces de ahí que incluso desde la parte más visual he puesto mi huella. Lo que yo hago es apoyar procesos de transformación de mujeres de diferentes lugares del mundo para poderse conectar con su esencia, emulando el espiral de la rosa, precisamente, de ahí que se llame Rosa Medicina. Ese espiral trae medicina porque nos recuerda un camino en espiral que nos conduce al centro, a la esencia. Y eso es un camino que podemos transitar muchas veces en una sola vida o en varias vidas. Entonces lo que hago es crear experiencias, viajes etéricos, donde a través de alegorías, como si las mujeres estuvieran viajando a un templo sagrado,
hacen una expedición que realmente es una expedición dentro de ellas y se conectan con esa chispa divina desde adentro. Son viajes de autodescubrimiento, de sanación, de mucha conexión con el propósito de vida, hacernos la gran pregunta y responderla, porque cuento con herramientas bien poderosas para responder esa pregunta de cuál es esa misión que vine a desplegar, por qué estoy acá. Y bueno, también creo otras experiencias más enfocadas en precisamente cultivar, exaltar y elevar en nuestras vidas estas cualidades de feminidad sagrada, como la creatividad, la intuición, la sensualidad, la magia. Entonces, también ayudo a conectar con esos aspectos. Ah, bueno, ¿y cómo encontrarme? Pues es muy sencillo, mi website es www.rosamedicina.com. También estoy en Instagram como Rosa Medicina, Rosa rayita al piso Medicina. Y bueno, también en un grupo de Facebook donde está toda también parte de mi comunidad que se llama Rosa Medicina. Esos son como los 3 lugares claves. Súper, Ana, pues ojalá te empiecen a seguir, a conectar contigo, con esa belleza y con esa creatividad también, con esa esencia creativa que hoy encarnaste para nosotros, para entender, para ayudar a entender esta frecuencia de este aspecto de vida. Muchísimas gracias por esta entrevista, me quedó, wow, resonando y muy profunda y a la vez muy clara. Entonces, muchas gracias por todo lo que nos has compartido hoy, Ana. No, con todo gusto, con todo el amor. Gracias de nuevo por esta invitación y gracias a todas las personas que nos escuchan por escuchar con corazón abierto, por dejarnos entrar. Y bueno, y de paso a ti también, Ale, gracias por este trabajo tan bello, tan importante para el mundo como es esta creación tuya, esta posibilidad de ser creativa y creadora a través de musas y que a la vez nos ayuda a balancear las energías del mundo. Entonces, no, muchísimas gracias, de verdad, Ay, gracias. no, ahí estamos como hermanas en esos caminos de creación y es tanta sincronía, casi como a nivel colectivo, ¿no? Tantas también otras mujeres que han conectado con esta energía y están creando sus proyectos de vida. Eh, y sí, como dices tú, estamos sembrando semillas y qué bonito estrechar esa comunidad, esa red entre muchas mujeres que cada una tiene su propia contribución al mundo y entre más mejor, porque estamos regando esta energía, ¿no? Entonces, creo que también eso es parte de ese mundo nuevo que estamos sembrando, que es más colaborativo, más de alianzas, colaboración y como de apoyo mutuo entre todas. Entonces, pues sí, que florezcan estas semillas que hemos sembrado, así como también las semillas que cada una de ustedes desee sembrar, que los dejamos con esa pregunta, ¿cuál es esa semilla que deseo sembrar? Tanto a nivel interno como también hacia afuera, en ese jardín colectivo que es nuestro Bellísimo, planeta. bellísimo. Entonces, muchas gracias, Ana, Sí, y un gracias, abrazo. Ale. Muchas gracias. Chao. Besos para todos. Chao. Gracias a todos. Gracias por escucharnos.